El 31 de agosto, el destino de miles de personas cambió para siempre. Nos hemos acostumbrado a ver la tragedia como cifras y no como el dolor ajeno, y eso puede tener consecuencias terribles para cada uno de nosotros. Todos los detalles a continuación en el resumen de los acontecimientos climáticos de la semana pasada. Europa. El huracán tropical Erin, que alcanzó la categoría 5 en el Atlántico, más tarde se transformó en uno de los ciclones extratropicales más poderosos de las últimas décadas. Golpeó a los países europeos con vientos feroces, olas de 14 metros y lluvias récord, provocando cortes masivos de electricidad, inundaciones y deslizamientos de tierra. El 28 de agosto, en la isla francesa de Córcega, el ciclón descargó una fuerte tormenta con granizo. Debido a las intensas precipitaciones, la visibilidad a veces se reducía a cero. Pero los mayores daños los causó el viento, con ráfagas que alcanzaron los 159 kilómetros por hora. En el aeropuerto de la comuna de Calvi ocurrió un incidente poco común. La tormenta levantó la parte delantera de un avión de pasajeros, ATR-72, que se encontraba en la pista de despegue, y lo giró 45 grados. El temporal derribó numerosos árboles, dañó la infraestructura y los edificios, dejando sin electricidad a unos 10.000 usuarios. En apenas 2 horas se registraron 800 rayos. El 29 de agosto, en Francia se registraron 7 tornados, 4 de los cuales golpearon la región de Nueva Aquitania. 2 de ellos alcanzaron la intensidad EF1, causando daños considerables en edificios, árboles y cultivos. En Italia, la región de Lombardía resultó gravemente afectada. En la comuna de Busto Arsizio cayeron más de 100 milímetros de precipitaciones, lo que provocó inundaciones. Un tornado destruyó una planta solar con casi 12.500 paneles en la comuna de Berreto, provincia de Pavía, dejando a gran parte de la ciudad sin electricidad. El torbellino arrancó techos de viviendas y un árbol centenario cayó sobre la carretera, bloqueando el tránsito. Las consecuencias de las tormentas también se sintieron en la región de Trentino Alto Adigio. En la ciudad de Riva del Garda, un rayo impactó en una vivienda, provocando un incendio y dañando tuberías de gas, lo que obligó a evacuar a 9 familias. En la región de Piamonte, la tormenta trajo un granizo devastador. En la zona entre Ivrea y Pavone Canavese, bloques de hielo de 7 a 8 centímetros de diámetro dejaron decenas de coches abollados y con los vidrios rotos. Los tejados y marcos de ventanas sufrieron graves daños, y también se destruyeron numerosos paneles fotovoltaicos. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, aunque los residentes quedaron conmocionados por la fuerza del temporal. El ciclón también afectó a otros países de Europa. Azotó Irlanda y el Reino Unido con ráfagas de viento, que en algunas zonas superaron los 160 kilómetros por hora. En los Alpes occidentales, el macizo central y el norte de España, en apenas 48 horas cayeron hasta 200 milímetros de precipitaciones, lo que provocó deslizamientos de tierra y desbordes de ríos. En los países bálticos y en Finlandia, los restos del ciclón Erin causaron prolongadas marejadas a lo largo del mar Báltico, elevando el nivel del agua entre 1 y 1,5 metros por encima de lo normal. En los Balcanes, Hungría y algunas zonas de Italia, la temperatura fue de 8 a 10 grados Celsius, superior a la media, lo que marcó un récord local de finales de verano. El ciclón llegó incluso a los países de Europa Central y Oriental. Se trata de un caso extremadamente inusual. Un antiguo huracán tropical, formado en el Atlántico Central, alcanzó Europa y, conservando su fuerza, se extendió sobre gran parte del continente. Tornados y torbellinos. El 29 de agosto, en Islandia, en la península de Reykjanes, se registraron 3 tornados. Uno de los torbellinos fue captado por un testigo cerca de la ciudad de Bogar, en la costa de la bahía Faxaflói. Los otros 2 tornados aparecieron en la zona de varios cráteres volcánicos de Sundhnúkur, cerca de la ciudad de Grindavik. Los torbellinos permanecieron visibles durante unos 3 minutos, girando sobre el paisaje volcánico. Los tornados en Islandia son extremadamente raros. Desde la década de 1980, solo se han registrado 13 casos similares. La aparición simultánea de 2 torbellinos constituye un evento absolutamente único. El 30 de agosto, en la zona de la ciudad de Surgut, sobre el río Obi en Rusia, los testigos observaron una tromba marina. El remolino se formó a partir de nubes convectivas y permaneció sobre el agua durante un tiempo, sin representar peligro. Cabe destacar que Surgut se encuentra en una zona de clima continental subártico, donde fenómenos de este tipo eran extremadamente raros. Sin embargo, el aumento de la temperatura y la humedad global está creando condiciones favorables para la formación de trombas marinas y tornados, incluso en lugares donde antes casi no se registraban. Argentina. La noche del 31 de agosto fue una prueba para los habitantes del centro de Argentina. La tradicional tormenta de Santa Rosa, típico de la región, se convirtió en un fenómeno de gran magnitud, batiendo todos los récords de precipitaciones
y dejando a su paso inundaciones, destrucción e infraestructura paralizada. En la capital, Buenos Aires, las lluvias persistieron durante varias horas y estuvieron acompañadas de ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Muchas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires quedaron bajo el agua. En la zona de Carlos Casares, los habitantes reportaron pérdidas de cultivos y ganado. En la provincia de Mendoza, más de 100 personas se quedaron sin hogar. La tormenta derribó árboles, arrancó techos y trajo granizo de gran tamaño. La intensa lluvia, la nieve y la niebla en las zonas de alta montaña provocaron el cierre total de la Ruta Nacional número 7. Los pasos internacionales que conectan Chile y Argentina fueron cerrados de manera preventiva en ambos sentidos. La ciudad de Cruz Alta, en la provincia de Córdoba, fue la más afectada por las inundaciones. En 24 horas cayeron 330 milímetros de precipitaciones. La ubicación baja de la ciudad provocó el desbordamiento de agua desde los territorios vecinos. La inundación destruyó viviendas y carreteras y causó erosión del suelo, amenazando la agricultura. Un fenómeno similar ocurrió en la ciudad de María Teresa, en la provincia de Santa Fe, que también se encuentra en una depresión geográfica. El sector agrícola del centro de Argentina enfrentó consecuencias catastróficas debido a las inundaciones. Miles de hectáreas quedaron anegadas y la maquinaria no pudo acceder a los campos, lo que provocó que tanto la siembra como la cosecha de cultivos clave como la soja, maíz, girasol y trigo se vieran gravemente afectadas. Afganistán. El 29 de agosto, la provincia afgana de Nangarhar fue golpeada por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones repentinas. En las zonas afectadas, decenas de viviendas fueron destruidas y también resultaron dañadas carreteras, presas y canales de riego, además de perderse miles de hectáreas de tierras agrícolas. En la zona de Spingar, bajo el techo de una casa colapsado por la lluvia, murieron 2 niñas y otros 3 miembros de su familia resultaron heridos. En total, el fenómeno natural se cobró la vida de 5 personas en la provincia. Tarde en la noche del 31 de agosto, las provincias orientales de Afganistán fueron sacudidas por un poderoso terremoto de magnitud 6. Su epicentro se ubicó aproximadamente a 27 kilómetros de la ciudad de Jalalabad, con un foco a tan solo 8 kilómetros de profundidad. En el país, más de 2.200 personas perdieron la vida y más de 3.300 resultaron heridas. En la vecina provincia de Nangarhar, el número de fallecidos ascendió a varias decenas y los heridos a cientos. En las siguientes 48 horas, se registraron al menos 10 réplicas de magnitud 4 o superior. 3 de ellas superaron la magnitud 5 y ocurrieron a poca profundidad, hasta 11 kilómetros. Según los residentes locales, estas réplicas derribaron casas que habían quedado parcialmente dañadas durante el sismo principal. Muchas aldeas quedaron en ruinas y la cantidad de edificios destruidos superó los 6.700. El acceso a algunas de las zonas más afectadas era imposible. Los caminos estrechos estaban bloqueados por desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra, y el terreno accidentado de la región complicaba el envío de ayuda. Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero a los hospitales más cercanos. Debido a la escasez de personal especializado, los trabajos de rescate también fueron realizados por los propios habitantes locales. Sin maquinaria, despejaban los escombros de casas de adobe y piedra con sus propias manos. Las réplicas interrumpían la búsqueda de sobrevivientes, lo que provocaba pérdidas de tiempo vital para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Los relatos de testigos destacan la magnitud de la tragedia. Un joven de 14 años resultó herido cuando su casa se derrumbó por completo. 5 miembros de su familia fallecieron. Solo logró salvar a su padre, cuya voz escuchó bajo los escombros. Este terremoto se convirtió en uno de los más destructivos en el país de las últimas décadas. Sudán. El 31 de agosto, en la frontera entre las provincias de Darfur Central y Darfur del Sur, tras varios días de lluvias torrenciales, se produjo un poderoso deslizamiento de tierra. La aldea de Tarsin, situada en la cordillera de Marra, quedó completamente sepultada bajo una capa de barro y piedras. Como resultado del desastre natural, más de 1.000 personas perdieron la vida y solo un habitante local logró sobrevivir. Este deslizamiento se convirtió en el más mortífero en la historia reciente del país. Los trabajos de rescate se llevaron a cabo en condiciones extremadamente difíciles. Terreno montañoso complicado, lluvias incesantes, carreteras destruidas, ausencia total de comunicaciones y conflictos armados activos. Los habitantes de las aldeas cercanas temen que la tragedia se repita si las lluvias torrenciales no cesan. La situación se agrava por la grave crisis humanitaria de la región, afectada por conflictos armados, hambre y desplazamientos masivos de población. Y este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo las catástrofes aumentan rápidamente, mientras el mundo sigue permaneciendo indiferente.
Lo extraño es que una gran cantidad de personas inteligentes y educadas entiende perfectamente que ocurren hechos terribles. Los cataclismos se intensifican, mueren personas en masa, la división social crece, y aún así, la sociedad guarda silencio, sin tomar ninguna medida. ¿Acaso esto no evidencia una pérdida de humanidad? Muchos esperan que ocurra algo extraordinario, un desastre natural de escala planetaria o la muerte de una enorme cantidad de personas. Solo entonces sentirían un impacto suficiente para despertar su compasión y motivación para actuar. Pero en realidad, no es así. Recuerden al joven de Afganistán que perdió a casi toda su familia. Cuando vemos la tragedia de una sola persona, surge la compasión. Pero cuando hablamos de miles de víctimas, se percibe simplemente como una estadística fría. La empatía se apaga y en su lugar aparece el miedo. ¿Y si muriera yo también? Así está estructurada la psique humana. Y cuanto más nos adentramos en la era de las catástrofes climáticas, despierta la pérdida masiva de vidas en las personas. La empatía se debilita gradualmente, mientras que el egoísmo y el miedo por la propia vida, por el contrario, se intensifican. Si no sentimos la necesidad de ayudar al otro, de responder ante la desgracia ajena, los demás reaccionarán de la misma manera. Al final, corremos el riesgo de encontrarnos en una sociedad donde cada uno vive únicamente para sí mismo, donde las personas están dispuestas a arrebatar lo último a los ancianos y a los niños, y donde la vida humana no vale nada. ¿Acaso alguno de nosotros quiere encontrarse algún día en una situación difícil o incluso crítica completamente solo, sin ayuda? En el planeta hay muchas personas que intentan vivir con conciencia y rectitud. Sin embargo, la mayoría permanece inactiva, conformándose con su pequeño mundo, donde han construido buenas relaciones con sus seres queridos, han encontrado armonía con la naturaleza y hallado su propia paz. Pero mientras cada uno se encierre en su espacio cómodo, nuestro mundo común seguirá deslizándose hacia el abismo debido a nuestra indiferencia. Hoy, el problema climático ocupa el primer puesto. Mientras la gente no tome conciencia de su magnitud y del peligro real que representa, no podrá liberarse de las divisiones y conflictos artificialmente impuestos. Para cambiar la situación, es necesario visibilizar el problema en toda la sociedad. Y esto solo será posible cuando las personas mismas comiencen a hablar de ello. No hay que esperar cambios de pequeños grupos de individuos, ya sean políticos, líderes religiosos o referentes de opinión. El futuro depende de cada persona en la que aún permanezca la humanidad.